Bueno, vamos a seguir con nuestras charlas, unos estudios bastante serios, muy serios. Recordemos que aquí no practicamos religión alguna, tampoco estamos en contra de religión alguna, eso no. Usamos un sistema dialógico, todos somos iguales. Argumentamos lo que conocemos en una pretensión de validez, cada quien argumenta lo que sabe, expone lo que sabe, mostramos las fuentes de donde lo tomamos, pero nadie asume una posición de poder o una jerarquía. Todos somos iguales. Practicar una religión es aceptar que la persona que dirige el rito es un representante de Dios o de un Dios, y que ese lugar es un lugar santo. Esa práctica va en contra de lo que enseña su propio libro, su propia Biblia. Es antibíblico todo eso. Todos somos iguales y lo único santo debe ser tu corazón y lo que emana de él, tus acciones. El Papa emérito Joseph Ratzinger dice en su libro Introducción al Cristianismo, vamos a usar mucho ese libro porque si el Papa lo escribe, hay ahorita dos papas, todos sabemos. Uno es el Papa emérito, el que estudió de verdad, y el otro, el que representa lo que la gente quiere ver en un santo padre, la imagen que la gente quiere. El Papa emérito Joseph Ratzinger dice en su libro Introducción al Cristianismo, en la página 263, no es la oración de súplica un grito que la criatura lanza a Dios, un truco piadoso para fortalecer psíquicamente al hombre y consolarlo, ya que muy pocas veces es capaz de orar de un modo superior. ¿No se queda todo al final en orientar de alguna manera al hombre hacia lo trascendente, sin que en realidad nada suceda ni nada pueda cambiarse? Lo eterno sigue siendo eterno, lo temporal sigue siendo temporal. ¿Existe algún camino para ir de uno a otro? Son ilusiones. La fe es ilusión. Digo esto porque me han hecho unas preguntas varias y en estas grabaciones de este día ya se irán subiendo. Voy a contestarlas de una en una. Una de esas preguntas que nos manda algo muy serio, muy profundo. ¿El Dios verdadero es el Padre de Jesús? Ahí tenemos que partir de dos puntos muy importantes. Dios verdadero, un Dios verdadero contra dioses falsos. Nadie ha podido siquiera definir la idea de un Dios creador del universo, de un Dios verdadero. Nadie. Es una idea que definitivamente escapa a nuestra limitada conciencia. Conciencia es hasta dónde podemos nosotros concebir lo que nos rodea. Por eso cada quien tiene su propia conciencia. Todos concebimos el mundo de manera diferente. El concepto de universo no cabe en el cerebro humano, menos el de un creador que debe ser infinitamente superior a su creación. Nuestro cerebro es limitado. Todo es vanidad. El Jesús histórico contra el Jesús de la fe es otra cuestión que debemos analizar. El Jesús de la fe. Jesús no es considerado el hijo de un Dios, sino el mismo Dios hecho hombre. Esa es la creencia de los católicos, cristianos. Esa es la creencia. Jesús no es el hijo de un Dios. Es el mismo Dios encarnado. ¿Desde cuándo? Desde el año 451 en el concilio de Calcedonia. Ahí los católicos, porque batallaron mucho con esa idea, cómo definirla, y si Jesús es Dios, ¿a partir de cuándo? Y Jesús ¿es Dios y hombre verdadero? ¿O es solo un Dios, un ser, una inteligencia encarnada en un ser humano? Cuestiones difíciles. Para los judíos ser hijo de Dios es todo el que hace la voluntad de Dios. Israel, el pueblo de Israel es considerado el primogénito de Dios. No es igual la idea judía, no es igual a las ideas griegas de hijos engendrados por los dioses de manera biológica. En el credo niceno que se ratificó en Calcedonia
en el año 451, los concilios, dice claramente, engendrado, no creado. Y luego dice, de la misma naturaleza que el Padre. ¿Es Él? ¿Es Dios? Tremendo conflicto teológico. En el concilio de Calcedonia, dice Ratzinger en su libro Introducción al Cristianismo en la página 180, es muy difícil que consigan este libro. La emisión es limitada, pero está en la red, lo pueden descargar en internet. Este concilio dogmatizó, dice Ratzinger, este concilio dogmatizó el mito mediante la idea del origen ontológico divino de Jesús y lo rodeó de una erudición tan abstrusa. ¿Abstruso qué significa? Literalmente, incomprensible. Que las propias expresiones míticas acabaron convirtiéndose en el núcleo de la ortodoxia y de esta forma se cambió radicalmente el punto de partida. La reflexión histórica ve en todo eso un absurdo edificio que aceptan actualmente los creyentes gregarios. ¿Qué es gregario? Toda persona que forma parte de un grupo sin distinguirse de los demás, especialmente si carece de ideas e iniciativas propias y sigue siempre las ideas de los demás, las ideas de otro, incapaz de pensar por sí mismo. El concepto de hombre, sigue diciendo Ratzinger, el concepto de hombre divino no aparece nunca en el Nuevo Testamento, pero tampoco en la Antigüedad se califica al hombre divino como hijo de Dios. El concepto hombre divino no se utilizaba en los tiempos precristianos. El cristianismo no inició con esas ideas, fue la Iglesia Católica la que fue conformando esa idea al paso de cientos de años y por medio de las armas, desde luego, la impuso a los demás. Y que por tanto surgió, más tarde. Hijo de Dios, nos recalca Ratzinger para que lo entendamos en el Salmo 2.7. Yahvé dice de Israel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo y te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines del mundo. En Éxodo 4.22 también dice, Israel es el primogénito de Dios, su hijo amado. Pero Ratzinger, un papa, un obispo que ha estudiado y ha escrito infinidad de libros, sus discursos, sus debates se han convertido en libros porque los han grabado. Podemos encontrar muchos en la red. En español, yo he conseguido cuatro libros de Ratzinger, pero estamos en México, en Ciudad Juárez. Aquí casi no nos llega ese tipo de literatura, nadie lo lee. Dice, en la página 182-183 de este libro Introducción al Cristianismo, dice, teniendo presente la situación real de Israel, la aplicación que hace el Salmo del ritual oriental al rey de Israel, podía parecer una burla tremenda. Era lógico que al faraón o al rey de Babilonia se les gritase en su coronación, te daré la heredad de las naciones, en posesión los confines de la tierra, los machacarás con cetro de hierro, los quebrarás como vasija de alfarero. Pero lo que parece lógico respecto a los reyes de Babilonia o de Egipto, aplicado al rey coronado en el monte de Sión, era pura ironía, lo está diciendo Ratzinger, el Papa. Ya que los reyes de la tierra no le tenían ningún miedo, era él quien temblaba ante ellos. Hablar del dominio del mundo en referencia al mísero caudillo, así está escrito, de las 12 tribus podría parecer irrisorio. El manto tomado del ritual oriental al que pertenece el Salmo le venía demasiado grande al rey de Sión.
Lo dice el Papa y en la historia vemos que es totalmente cierto. Era el rey de Israel el que corría y siempre que enfrentaba en lucha, salvo las matanzas que hacían entre sus propias tribus, siempre que enfrentaba una nación poderosa, era vencido. Y curiosamente, las únicas batallas que ganó a otras naciones, que están relatadas en los Macabeos, la mayoría de protestantes no aceptan ese libro histórico como válido. Desde luego vamos a analizar después por qué. Jesús nos aparece como un signo de contradicción, siempre lo vamos a ver igual, como un signo de contradicción. En Lucas 2:34 dice esto, que él al nacer iba a ser un signo de contradicción para todos los judíos. Una doctrina confusa es del perdón de los pecados y de juicio. Si hay perdón de los pecados, ¿por qué habrá juicio? Siendo ahora él el juzgador. Él es el camino a la salvación y es el juez que va a juzgar. Yo no vine a traer paz, dice, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre. Mateo 10:34-36. En Jeremías, el Nuevo Testamento repite absolutamente todo lo que está en el Antiguo Testamento. Porque en Jeremías 15:10 encontramos lo mismo. He venido a echar fuego sobre la tierra y como quisiera que ya estuviera encendido. ¿Piensas que vine a dar paz en la tierra? No vine a dar paz, sino división. Jesús es el Dios del amor. ¿Qué evangelio predican? Lucas 19:27. Pero a estos mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, tráiganlos aquí y mátenlos delante de mí. La Biblia Reina Valera dice, dególlenlos delante de mí. La única forma de imponer el cristianismo y el islam ha sido mediante las armas o la doctrina a niños inocentes. Si son adultos, si son naciones que ya tienen conformadas sus propias ideologías, solo por medio de las armas los vas a obligar a creer en esto. Pero a los niños inocentes, si se los siembras en su mente y en su corazoncito, la ilusión de todo esto, que dice el mismo Papa Ratzinger, es irrisorio, pues los niños sí se lo van a creer y después son capaces de matar o morir por esas doctrinas. El mensaje de salvación de Jesús, porque nos preguntan acerca del mensaje de salvación de Jesús, es contradictorio con el mensaje de que será ahora Él quien juzgue a vivos y muertos. Ahora Él es Dios. Salvar o ser abogado de un juicio en el que Él es el juez no tiene ninguna lógica. No tiene que juzgarte si ya te perdonó. No tiene que defenderte si no vas a ser juzgado por otro. Es Él el que te va a juzgar y el que te va a condenar o a declarar salvo. Esta contradicción pretende ser subsanada con el mensaje de arrebatamiento de Pablo, porque él decía, apocalíptico los dos, mensaje apocalíptico tanto el de Jesús como el de Pablo. Decía él que los santos que vivieran en ese momento, porque el mensaje profético tanto de Jesús como de Pablo era para las personas que los escuchaban en ese momento. Y Pablo dice, los justos, los santos, seremos arrebatados para no conocer el juicio, para no sufrir el juicio. Ellos iban a ser transfigurados, dijo él. Desde luego ocurrieron 2000 años y eso definitivamente no pasó. El Padre del Jesús divino no se menciona en la Biblia. En el Nuevo Testamento nunca se menciona el nombre de Jehová o Yahvé. Por el contrario, se les grita a sus seguidores de Jehová o de Yahvé, los judíos fariseos y todos los que en él creían, ustedes son hijos de la serpiente antigua. Un mensaje realmente contradictorio. Ahorita
Gracias por escucharnos y ahorita vamos a seguir grabando y contestando las demás preguntas, ¿sí? Gracias.